Eh, Estoy grabando ya, así que bueno, lo primero que corresponde es darles a ustedes la bienvenida a la clase para continuar con nuestro curso de química farmacéutica. Estamos trabajando un tema que es un ejemplo de un diseño racional de un fármaco que es un antagonista selectivo de ciertos receptores, y habíamos elegido como ejemplo el desarrollo de la cimetidina como antagonista de receptores H2 de la histamina. Como una forma muy rápida de resumen de de la clase, de la primera parte de esta clase, habíamos visto lo que era la histamina, cómo funcionaba, qué tipo de receptores tenía, que nos habíamos volcado a buscar un antagonista H2, y que la manera de encarar la selectividad de la acción de la histamina sobre los receptores H2 a los efectos de buscar un buen bloqueante se basó en un principio en estudiar en profundidad las propiedades físico-químicas y de la molécula de histamina, y trabajamos mucho sobre la base de las propiedades físico-químicas, fundamentalmente los equilibrios de protonación, los equilibrios tautoméricos y cómo influenciaban los diferentes sustituyentes sobre eso. Es un poco el resumen, y habíamos quedado en esta relación de constante de tautomerismo en función de sustituyentes a nivel del, de la posición número 4, que habíamos visto en la clase pasada que esa posición, sustituyentes en esa posición direccionaban hacia los receptores que nosotros queríamos trabajar de la histamina, que eran los receptores H2. Antes de empezar eso, dos cosas que me quedaron un poco de la clase pasada. Una es, una es algo que creo que mm, a lo largo de la conversación a mí se me escapó, a ver si puedo ir para atrás, se me escapó estoy yendo para acá, se me escapó algo que les dije que algo que me confundí entre tau y pi cuando hicimos la discusión del trabajo de la relación de tautómero de la histamina. Creo que así en una visión muy rápida de la clase que les pasé, me parece que cuando discutimos aquí, eh, confundí tau con pi, o los dije al revés. Por favor, revisen un poco eso, porque creo que lo di. Donde tenía que usar tau usé pi, y donde tenía que usar pi usé tau. Me suele pasar muy a menudo esto, porque se ve que tengo un bloqueo entre tau y pi, y a veces me equivoco. Por favor, revísenlo, y si lo dije mal, tomen en cuenta que la manera correcta es la que está aquí en el, en el trabajo que yo les presenté. O sea que en principio sí me equivoqué, no recuerdo, pero si dije tau en lugar de pi y pi en lugar de tau, por favor ténganlo en cuenta a la hora de revisar la clase. Y lo segundo que yo les traigo es algo que me pareció que se quedaron ustedes un poco, se quedaron un poco sorprendidos, o no reconocieron mucho, o no se recordaban mucho de lo que era un tautomerismo, sobre todo cuando empezamos a trabajar este tipo de conceptos, ¿verdad? En el sentido de que parecía ser que los agonistas de los receptores H2 eran compuestos que podían sufrir un tautomerismo 1,3 prototrópico, y bueno, hay un poco, algunos me pareció que se quedaron, entonces yo les puse o les agregué aquí un repasito de química orgánica con referencia a lo que es la tautomería, ¿verdad?
y hablábamos de tautomería cuando hay una migración protónica a nivel intramolecular y que esa migración protónica es reversible. Y que realmente esto puede considerarse casi como una reacción ácido-base, en donde un lugar de la estructura actuaría como ácido, o sea, liberaría el protón, y la otra parte de la estructura lo aceptaría, o sea, actuaría como base. Y que esas estructuras resultantes, esas diferentes estructuras resultantes se llaman tautómeros, que es una reacción reversible, por lo tanto nos encontramos en presencia de un equilibrio y la constante de ese equilibrio la definíamos como constante tautomérica. Quería hacérsele este repaso por las dudas de que se me hubieran quedado en esto. Ustedes me pusieron en ejemplo de una tautomería cetoenólica, y bueno, la tautomería cetoenólica cumple exactamente con todos esto, con esta definición, pero también hay tautomerías, otros tipos de tautomerías, entre ellas la tautomería de ciertos heterociclos, y dentro de esos heterociclos la tautomería de los anillos imidazólicos es claro o es necesario en este tema. ¿Les quedó claro esto? Por favor, A mí sí, profe. necesito un diálogo un poco más fluido entre nosotros, porque si no me cuesta mucho darles la clase. ¿Quedó claro a través de este repaso? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien, bárbaro. Entonces habíamos quedado acá. La sustitución, como la sustitución en posición 4, que sabíamos que dirigía a los receptores H2, influía fundamentalmente en la tautomería y en el equilibrio tautomérico. Esta es la constante tautomérica y vimos que incluso la llegaba a revertir en función del porcentaje de fracción molar del tautómero N-tau. Recuerdo, vamos para atrás, si ustedes quieren, tenemos que ir mucho para atrás, pero no importa cuál era el tautómero N-tau. El tautómero N-tau era aquel en el cual el protón unido al nitrógeno estaba lo más alejado posible de la cadena lateral. O, en definitiva, el amino que sostenía el protón era el más alejado de la cadena lateral. Mientras que en los tautómeros NP sucedía que el nitrógeno que sostenía al hidrógeno era aquel que estaba más cerca de la cadena lateral. Y aquí tienen ustedes lo que es el equilibrio tautomérico como un equilibrio ácido-base donde en un principio podría funcionar como base, como ácido, como base, y hay una transferencia protónica intramolecular para transformar un tautómero en el otro. Ahí ustedes tienen básicamente entonces qué era lo que pasaba cuando sustituíamos en 4 y cómo cambiaba la relación tautomérica, y qué era lo que pasaba cuando empezábamos a poner atractores electrónicos en esta posición. Bien, lo que está claro entonces es que de la tabla anterior, esto es básicamente un comentario sobre la tabla anterior, nosotros podemos deducir que sustituyentes electrón atrayentes en la posición 4 del anillo de eliminación cambian la conformación relativa de los tautómeros. Aquí ustedes lo ven en la tabla, ¿verdad? ¿Sí? Y eso no es ni más ni menos una consecuencia de que esos sustituyentes, sin lugar a duda, lo que están haciendo es alterar la densidad electrónica del átomo de nitrógeno más cercano y afectando por lo tanto la acidez del protón. Como el tautomerismo vimos que era una transferencia protónica interna ácido-base, lo que está claro que esa sustitución por un grupo más electronegativo nos aumenta las diferencias y por lo tanto las constantes tautoméricas. Y lo que es importante sí tener en cuenta acá es que el efecto tautomérico
puede no ser el único factor que, vinculado a la actividad sobre el receptor. Los sustituyentes que nosotros pongamos en posición 4 o en otras posiciones también pueden ejercer otros efectos, ¿verdad? Como son efectos estéricos, efectos de la polaridad de la molécula, efectos de, bueno, de variar las solubilidades y que los coeficientes de partición cambien, etc. Pero todos los resultados hasta ahora les estaban conduciendo los autores que estaban desarrollando este trabajo a una deducción que hasta el momento era bastante especulativa, sobre la cual el tautómero N-tau aparentemente sería la forma biológicamente estable o biológicamente activa, perdón, de la histamina a nivel del receptor H2. O tengan cuidado en esto, repasemos muy bien esto, o por lo menos que la diferencia de energía libre entre los tautómeros, que se ve reflejada sin lugar a dudas en la constante tautomérica, ¿sí?, de equilibrio, debe ser pequeña para tener una efectiva actividad biológica. Aquí ingresamos a un número, a un concepto que hasta ahora no lo habíamos introducido. Siempre nosotros habíamos visto las interacciones entre fármacos y receptores con una visión muy estática de la situación, o sea, veíamos la foto y pensábamos que, bueno, que existía una estructura que se unía, y en este caso sería que el tautómero por sí mismo es el activo, y entonces esa es una visión, y podríamos pensar que el tautómero NP, que funcionaba como un dador de pares electrónicos, y el N-tau, que funcionaba como un dador de hidrógenos, era de alguna manera, generaba una especie que era la que se unía al receptor. Pero hay una manera alternativa de verlo, y esa manera alternativa de verlo involucra que la interacción no sea estrictamente estática, sino que podamos introducir un concepto que es una interacción dinámica. ¿Qué quiere decir que es una interacción dinámica? En el sentido de que el propio proceso del tautomerismo está involucrado en la actividad biológica del fármaco y su unión al receptor. Veamos un poco esto qué significa. De una manera esquemática, bueno, significa que a nivel del receptor podría suceder una situación de este tipo, en el cual un aminoácido básico presente en el sitio activo del receptor fuera capaz de captar este protón, que es el protón ácido del resto imidazólico, y al mismo tiempo un aminoácido ácido del receptor pudiera protonar este nitrógeno que actuaría como base del sistema imidazólico, generando esta estructura. Esto nos daría entonces a nosotros un concepto de una unión mucho más dinámica, o de la necesidad de una acción dinámica a nivel del receptor H2 de la histamina a los efectos de producir su acción biológica. Esto no es tan, esto es una, si bien esto todavía sigue siendo una especulación, estos mecanismos de transferencia de protón a nivel del sitio activo de los receptores se habían visto ya en otros ejemplos, y en este caso es muy análogo a cómo trabaja a veces la función imidazol en los residuos de histidina. Recuerdan ustedes que la histidina era el origen biosintético de la histamina, a nivel de determinados sitios activos en algunas enzimas. Estamos, Perdón, tengo una pregunta. sí, cómo no. La base y el ácido estarían en el receptor, ¿no?
Esto, lo que pasa es que tú para tener una transferencia protónica de un nitrógeno al otro necesitas la acción del medio, porque Sí, necesitas por un lado, ¿sí?, un aceptor y por otro lado un dador. Esta base y este dador se supone, por lo menos funcionan así en ciertos sitios activos de algunas enzimas, forman parte de aminoácidos que se encuentran en el sitio activo de la enzima. perfecto, ¿Está? perfecto, gracias. ¿Sí? Bien. Tomemos un ejemplo que fue en el desarrollo de la cimetidina un ejemplo clave, que fue el ejemplo del dimaprid. El dimaprid es un agonista que es altamente selectivo de los receptores H2. Ojo, es un agonista, no un antagonista. Y nosotros estamos buscando un antagonista, pero no importa, porque el dimaprid, que es un agonista selectivo de estos receptores, nos sirvió o le sirvió a los autores para poder lograr pruebas adicionales a estas hipótesis que venimos planteando nosotros. Este es el dimaprid y este es el trabajo original de Durán y de Ganelin. Estos son los dos autores, Parson también, por supuesto, pero van a haber mucho más referenciados a Durán y a Ganelin, sobre todo a Ganelin en el desarrollo de los antagonistas selectivos H2 de la histamina. Este es un trabajo clave donde por primera vez se describe el dimaprid como un agonista altamente selectivo de los receptores H2 de la histamina. Este trabajo se publicó en dos partes. En la primera parte van a ver las condiciones, los temas farmacológicos, cómo lograron saber en definitiva que este se unía selectivamente a los receptores H2 y no a los H1. Y en la parte 2, que es esta que yo les estoy presentando aquí, se hacen consideraciones sobre la relación estructura-actividad vinculado a lo que nosotros estamos trabajando hasta ahora, para ver si se podía de una u otra manera comprobar determinadas hipótesis sobre las cuales se venía trabajando. Aquí tienen la cita ustedes de este trabajo, lo pueden bajar, lo pueden ver, lo pueden estudiar perfectamente, y mucho de lo que yo voy a trabajar del dimaprid acá, que van a ser un par de transparencias más, por supuesto son extraídas de este trabajo y repito, la autoría de este trabajo es de Durán, Ganelin y Parson, ¿no? Pero lo cierto es que describen por primera vez a este compuesto como un receptor altamente específico H2 de la histamina. Y trabajaron o intentaron ver las consideraciones químicas que de alguna u otra manera se habían hecho sobre la histamina, si se estaban cumpliendo, o si este compuesto nos servía a nosotros para, de alguna u otra manera, poder corroborar alguna de las hipótesis que estos autores estaban trabajando. El dimaprid tiene, bueno, ustedes lo tienen aquí, tiene dos centros básicos. Los valores de pK andan en 8,23 y 9,23, vamos a ver, y a un pH de 7,4, cerca del 5% de la molécula está presente como un monocatión, ya lo vamos a ver. Además, las comparaciones químicas sugieren que el dimetilamino protonado del dimaprid es comparable a el monocatión de la histamina. Y el grupo isotiurea, que es este grupo que ustedes ven aquí, tiene propiedades tautoméricas que le permiten sufrir un tautomerismo 1,13
sigmatrópico similar al anillo imidazólico. Es así que entonces este puede ser una molécula que nos puede aportar conocimiento para poder saber si las hipótesis sobre las cuales veníamos trabajando o venían estos autores trabajando con respecto a la histamina podían ser válidas o no. Aquí tienen ustedes a lo largo de ese trabajo, lo pueden ver, yo les traigo algunos párrafos interesantes para darles una visión de por dónde va el trabajo. Y ustedes es importante si pueden que lo lean, pero lo importante aquí abajo es que las dos líneas principales del trabajo es tratar de ver o de considerar que estas evidencias químicas que se habían ganado hasta este momento, que se habían hipotetizado hasta el momento, sugerirían que la unión de la histamina a los receptores H2 transitaría a través de las mismas. Y aquí tienen básicamente una descripción del Imaprid, que tal como la histamina tiene un montón de propiedades similares. Y esto lo pueden ver y leer con tranquilidad. Yo les traigo básicamente a ustedes los esquemas que nos interesan. Miren, este grupo que ustedes tienen aquí es un grupo que se llama isotiurea. Esto lo deben haber visto en química orgánica, ¿verdad? Y la isotiurea, fíjense ustedes, puede sufrir un tautomerismo, 1,3 prototrópico igual que surge en el anillo imidazólico. Aquí ustedes ven el equilibrio tautomérico en el cual este protón o este nitrógeno estaría donando un protón, o sea, esta sería la función ácida, y aquí este nitrógeno estaría actuando como base, captando ese protón, generando entonces este equilibrio tautomérico. Después hay una comparación muy interesante en lo que hace referencia a la comparación de la N-alfa dimetilistamina, que es esta molécula que está aquí. Recuerdan que este nitrógeno nosotros lo habíamos numerado como nitrógeno alfa, y esto es el dimetil del sistema dimetílico sobre el nitrógeno alfa. Esto nos genera, cuando se protona, una cabeza polar con una carga positiva. Y lo que está claro es que lo que se puede comparar también directamente es la capacidad de formación de enlaces de hidrógeno y de agentes de transferencia protónica. Ay, no te puedo creer, me cerraron la sesión. Profe, la clase sigue, no se cerró. Ay, no se cerró. Ah, no entiendo entonces. Seguimos todos acá. Pero y a ver si puedo, entonces me dice acá que estoy compartiendo pantalla, pero no me deja compartir la pantalla. A ver. No, tenés que ponerlo como presentación. Ahí, Ahí sí. ahí sí. Entonces, no sé, Sí. me dice que otro entró al coso, espero que haya entrado y se haya ido. Pero ahora ustedes ven la pantalla, Sí, seguimos igual que antes. sí. Vale. Bueno, entonces ustedes tienen acá tanto la posibilidad de formación de enlaces de hidrógeno en los dos centros, como la de transferencia protónica. Y por último, fíjense ustedes la similitud de los equilibrios entre las diferentes especies iónicas del resto imidazólico o de la histamina y del dimaprid. Dimaprid tiene dos centros básicos, tiene dos pKa y puede formar una especie dicatiónica, una especie monocatiónica con tautomerismo y una especie no cargada. Los pKa aquí los ven ustedes, con 8,23 y 9,23. A pie de la figura
lo que yo les estoy poniendo es que APH 7,4, eso lo pueden leer en el trabajo. Las concentraciones que se pudieron determinar para las diferentes especies son aproximadamente 87% para el dicatión, 13% solamente para el monocatión y 0,2 para la forma neutra. O sea, acá empieza a aparecer un poco una diferencia, en el sentido que APH 7,4, recuerdan ustedes que la especie predominante de la histamina era el monocatión. Acá es el dicatión, como consecuencia de que este resto aparentemente es bastante más básico que el resto del grupo imidazólico, pero por ahora nos vamos a ir quedando aquí. Lo importante es que, porque aunque tengamos 13% de monocatión y tenemos tautomerismo, si hay una unión al receptor a este nivel, bueno, los equilibrios pueden llegar a desplazarse. Hasta aquí unas bases fundamentales para lo que viene ahora, que es la segunda parte, la segunda gran parte de este tema, que es cómo se llegó a desarrollar un antagonista efectivo de los receptores H2. En resumen, hasta ahora o hasta el momento teníamos los receptores, las propiedades que creían los autores que estaban involucradas en la unión al receptor, tanto de un punto de vista estructural como físico-químico, y sumado a eso una molécula con una similitud estructural muy grande desde un punto de vista de sus propiedades físico-químicas y sus propiedades estructurales, que de una u otra manera corroboraba la línea de pensamiento en la que venían trabajando estos autores. Quedó claro hasta aquí, porque vamos a empezar la segunda parte y vamos a usar todos estos conceptos. Quiero que me digan si vamos bien. Yo creo que sí. Bien. El resto de los compañeros, espero que alguno abra el micrófono y se anime a hablar también para contarme si va bien o si necesita que le reforcemos algún concepto. ¿Tá? Lo que está claro es que a la hora de desarrollar antagonistas de los receptores H2, que esta es la segunda parte de esta temática, tenemos algunos conceptos que debemos retomar. El primero de ellos era que sabíamos que los antagonistas H1 no podían inhibir la secreción H. Eso era consecuencia de que existía un segundo grupo de receptores responsables de esta actividad. Entonces, un grupo de investigadores del laboratorio Smith-Klein en Inglaterra, que dirigía un profesor que se llamaba Black, comenzó allá por los años 60 un programa general de búsqueda que fuera en esta dirección. O sea, un programa de búsqueda general de algún inhibidor selectivo de los receptores H2 de la histamina. Cuando uno empieza con un programa de esto, tiene que tener un determinado punto de partida. Eso nosotros lo vimos en varios de los ejemplos que venimos desarrollando. Bueno, ellos decidieron seleccionar a la histamina como producto de partida y trataron de centrar todos estos estudios o de enfocar estos estudios a la búsqueda de un antagonista, realizando modificaciones de la estructura y en ciertos aspectos también de las propiedades químicas de la histamina. Es decir, en definitiva, volviendo a nuestro lenguaje, quiero desarrollar un antagonista de los receptores H2 de la histamina y tomo a la histamina como cabeza de serie, a pesar de que no tiene la actividad biológica que yo quiero, que es la de bloquear, sino que tiene la actividad biológica de agonizar. Entonces, lo que voy a hacer es, trabajando sobre la estructura de la histamina, buscar modificaciones de la misma que hagan que se transforme en un antagonista. Si volvemos a los conceptos básicos, un antagonista tenía que tener las dos propiedades, ¿verdad?
una buena capacidad de unión al receptor, es decir, una buena capacidad de afinidad por el receptor. La histamina tiene muy buena capacidad, evidentemente, de afinidad por el receptor, pero lo que teníamos que buscar es que una vez que se lograra esa afinidad, no se desencadenara la respuesta biológica, es decir, que no tuviera actividad intrínseca. Volvemos al concepto de antagonismo de las primeras clases. Buena afinidad química, pero no sea capaz de tener actividad intrínseca. ¿Está claro esto? ¿Sí? Espero Sí. que... Bien. Seguimos entonces, porque la hipótesis de trabajo fue esa, o sea, encontrar una molécula que de una u otra manera compita con el sitio activo a nivel del receptor, pero que no se desencadene la respuesta biológica. Y se pensó en un antagonista que es eso, se una al receptor fuertemente, mejor que la histamina, pero que no desencadene la respuesta usual, la respuesta farmacológica. Y bueno, se empezaron a trabajar fuertemente en esto. Vamos a ir con algunos repasos rápidos. Algunos ejemplos, miren, fueron los siguientes. Lo primero que se desarrolló fueron modificaciones sobre el anillo imidazólico. Lo que sabíamos nosotros era que introducciones de sustituyentes en posición 4 nos dirigían hacia los receptores H2 y que al mismo tiempo, si nosotros poníamos un atractor electrónico en esta posición del imidazol, alterábamos tanto los valores de pKa del anillo como sus equilibrios tautoméricos. Eso estaba claro, ¿verdad? Es lo que venimos trabajando. Pues por aquí no caminó mucho la cosa. Por analogía con drogas beta bloqueantes, se sintetizaron otros compuestos donde se fusionó el anillo benzimidazólico a un anillo aromático. Esto se había utilizado muchísimo en los beta bloqueantes. Se intentó realizar este tipo de modificaciones para ver si lográbamos que se mantuviera la afinidad, pero no la actividad intrínseca, y los autores no lograron buenos resultados con esto. Otra aproximación fue pensar que, bueno, que si ponían los autores determinados sustituyentes lipofílicos no polares en esta posición, en varias posiciones del anillo, ¿sí? Y podían pensar que los antagonistas competitivos podían contener determinados grupos que a nivel de la asociación droga-receptor podrían generar interacciones hidrofóbicas en determinadas regiones no polares del sitio activo de la enzima, y de esa manera no desencadenar la respuesta biológica y sí mantener la afinidad. Estos tampoco dieron buenos resultados. Pero entonces empezó a trabajar fundamentalmente pensando en un diseño con ideas similares a la de los inhibidores enzimáticos que se dirigían al sitio activo de la enzima. Y recuerdan ustedes de todo esto que, bueno, que la sustitución con grupos metilos en determinadas posiciones nos marcaba los niveles de actividad agonista H2 y que la sustitución de esa posición era crítica. Recuerdan ustedes que si el metilo lo introducíamos en posición 4, direccionábamos hacia los receptores H2, mientras que si estaba en posición 2 del anillo imidazólico, direccionábamos hacia receptores H1. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, el punto de partida de conocer cómo influenciaban estos metilos la dirección, el direccionamiento hacia los receptores, le hizo a los investigadores y dijo, bueno, trabajemos sobre la idea de un inhibidor, de la misma manera que venían trabajando otros grupos, los inhibidores enzimáticos a la hora de las modificaciones moleculares. Y veamos dónde, de una u otra manera, podemos
comenzar a desarrollar modificaciones moleculares en busca de los cometidos que nosotros queremos, que es un antagonista selectivo de los receptores H2. Y de esa manera, hasta ahora lo que se había visto eran que las posiciones claves eran la 4, por un lado, y las sustituciones a nivel del nitrógeno, que llamábamos nitrógeno alfa. Aquí yo les pongo resaltado que estas dos posiciones, las 4 y la N-alfa en la molécula de histamina, fueron identificadas como aquellas donde la sustitución por grupos metilo no resultaba en una apreciable pérdida de la unión a receptores H2. Esto es lo clave. No perdíamos la unión a los receptores. Podíamos tener agonismo, pero no perdíamos la unión a los receptores. Entonces, Pero no bajaba mucho la actividad agonista. sí, bajaba la actividad agonista, pero el tema es que vos en un determinado momento tenés que bajar la actividad agonista y no me importa, porque yo no quiero un agonista. Yo quiero un antagonista, pero al bajar la actividad agonista lo que me aseguraba era que esas moléculas se estaban uniendo al sitio activo, ¿sí? Entonces, si se unían al sitio activo en algún momento por modificación íbamos a poder lograr que ese compuesto dejara de ser agonista, porque estaba disminuyendo la actividad agonista, pero empezara a tener propiedades antagonistas, que era lo que nosotros queríamos. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Sí? Bien. Entonces, a trabajar entonces sobre estas cosas. Después se hicieron otras modificaciones en la cadena lateral, buscando mejores propiedades quelantes. Se pensó que si quelábamos algún metal que hubiera en el medio, también podía marchar, y hacer también modificaciones en la cadena lateral, introduciendo restos que no fueran cargados, como la tiurea, amidas o ureas de este tipo. Bien. ¿Cuándo se logró un buen hit? Cuando la sustitución en la cadena lateral se realizó por un resto guanidino. Y esto, sin duda, estos análogos de la histamina con un resto guanidino sustituido en la cadena lateral fueron el punto de partida. Aquí es donde se quebró, sin lugar a dudas, lo que fue el desarrollo de esto. Tuvimos el gran salto cualitativo que les permitió a los autores direccionar la investigación en este tipo de fármacos, cuando la N-alfa guanilhistamina resultó ser un agonista parcial, quiere decir que era un agonista antagonista. Esto es lo que habíamos definido nosotros en las primeras clases como agonistas parcial. O sea, en función de la concentración que nosotros le dábamos, teníamos propiedades agonistas o antagonistas. Y eso estaba muy bueno. Estaban encontrando los autores el primer compuesto que era capaz de unirse a el sitio activo y en función de determinadas concentraciones lograr incluso antagonizar selectivamente los receptores H2. Repito entonces que esta molécula, la N-alfa-guanil, este es el N-alfa que viene de la histamina, donde se le introduce un sustituyente guanidino, fue el primero de estos fármacos y el punto de partida para el diseño que comienza a partir de ahora a tener otras grandes expectativas. ¿Qué es lo que pasaba? Que la guanilhistamina, si bien marcó el inicio del desarrollo, contenía un grupo guanidino que era extremadamente básico en lugar del grupo histamínico. Y el grupo guanidino a pH fisiológico está completamente
protonado y siempre existe como ion guanidinio. Eso es función de su pKa. Se comenzó a trabajar entonces tratando de disminuir la basicidad de ese compuesto y se llega a esta molécula, la burimamida, que es el primer antagonista selectivo de los receptores H2 que se describe. Vamos a ver cómo se obtiene la burimamida. Lo cierto es que, como yo les pongo aquí, los cationes guanidinios difieren de los cationes amonio en varios aspectos. El primero de ellos es que en los guanidinios, en lugar de ser tetraédrica la hibridación, son compuestos que son planares. Sus orbitales son sp2, primera de las cosas. Y tienen un sistema de electrones pi, los restos guanidinios, que está, de alguna manera, deslocalizado. Y que está extendido sobre 4 centros sp2. Por lo tanto, la carga positiva está deslocalizada. Y esto sin duda nos puede alterar las determinadas características de ciertos enlaces de hidrógeno a nivel del receptor o incluso las características de los intercambios 1,3 prototrópicos. Aquí recuerdan que cuando nosotros ponemos o dibujamos una estructura de este tipo, decimos que, bueno, que la carga positiva está deslocalizada en todo este sistema, que es lo que estamos diciendo. Además, este es todo un sistema de 4 centros, 1, 2, 3 y 4, con electrones que están en orbitales sp2, a diferencia de cuando teníamos 2 metilos aquí, que lo que teníamos era una hibridación tetraédrica. Eso nos cambiaba un poco las ideas. Y lo cierto es que se comenzaron a analizar otros derivados de la guanidina para ver cómo estas moléculas eran capaces de antagonizar la histamina. Y se empezó a ver si esta propiedad del grupo guanidinio era específica o no, porque empezaban a existir determinadas ideas y se empezó a valorar nuevamente, este cuento es muy largo, la presencia o no del resto imidazólico, pero eso no importa. Pero lo importante es esto, miren, que lo que sí se observó es que la guanilistamina nos generaba una distancia intramolecular mayor entre el anillo imidazol y el nitrógeno de la cadena lateral. Y parecería ser que una mayor distancia interatómica resultaba necesaria para la actividad antagonista. ¿Recuerdan ustedes? O esto nos lleva nuevamente a todos los conceptos iniciales de este curso en lo que era la construcción de homólogos, el alargamiento de determinadas cadenas carbonadas. Acá aparentemente la distancia interatómica entre el resto guanidinio y el anillo imidazólico estaba siendo clave para favorecer o no la actividad antagonista de este compuesto. Y miren, se comenzaron a sintetizar análogos simples. Esta es la N-alfa guanilistamina, en la cual la distancia interatómica entre el resto guanidinio y el resto imidazol es de 2 carbonos. Se comenzó a hacer una síntesis de homólogo y se llegó a este compuesto, el SKIF 91486, en el cual se hizo una homologación en un carbono. Y fíjense lo que pasó aquí, y ustedes me dicen qué conclusiones pueden sacar. Les estoy abriendo los micrófonos a todos. Vamos, Ulises. ¿Qué pasó acá? ¿Están ahí? Yo estoy, jefe. Vamos a hablar ahorita lo de homólogos.
Estudiantes se durmieron entonces. Bueno, miren, Es lo que dijiste recién, que al alargar la cadena se hacía más potente porque el segundo compuesto necesita una menor concentración para poder tener la misma actividad en vivo, ¿no? exactamente. O sea, aumentamos, evidentemente, la actividad antagonista in vitro. Los test estaban siendo in vitro, pero también in vivo. Fíjense, simplemente por la homologación de un carbono. Entonces, llegado a este punto, lo que se propuso fue reemplazar el grupo guanidinio con un grupo polar no básico, de forma tal de que no esté cargado a pH fisiológico, y de esa manera poder eliminar la actividad agonista. Se sintetiza entonces un derivado de tiurea en el cual la tiona, el grupo guanidinio, se sustituye por un grupo de tiurea, y fíjense ustedes que tienen acá los responsables de esta investigación tienen el primer hit, que es la urimamida, donde se empieza a generar actividades de antagonismo in vitro e in vivo que ya son extremadamente buenas. Fíjese que estamos a nivel micromolar. Y esta urimamida entonces tiene una distancia interatómica entre esta cabeza, que en este caso es una tiurea, y el resto imidazólico de 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, en resumen, ¿cómo se llega a la urimamida con un diseño racional? Bueno, por un lado se conoce que la guanidina nos daba un muy buen resultado, pero era necesario eliminarle, era un agonista, antagonista, era necesario eliminar su actividad agonista lo más que se pudiera, porque se pensaba que eso era consecuencia de que en medio biológico, como era una estructura muy básica y estaba siempre protonada, entonces dijeron, bueno, vamos a hacerla neutra. Y como la hicieron neutra, pues cambiándola por un resto de tiurea. Y por otro lado, aumentaron la distancia entre el sustituyente al nivel del nitrógeno alfa y el resto imidazólico, y una distancia óptima de 4 carbonos generó la urimamida. La urimamida se presentó entonces como el primer antagonista competitivo altamente específico de la histamina sobre los receptores H2. Y así fue como salió este boom a nivel de la literatura científica, que se había encontrado un receptor, un compuesto altamente potente y altamente selectivo de los receptores H2. Fíjense que resultó ser casi 100 veces más potente que la guanilhistamina como antagonista y no tenía las propiedades de agonismo parcial. Aparentemente estaban los autores en la dirección correcta y dijeron, bueno, acá tenemos un gran hit. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasaba que la urimamida, si bien era una droga suficientemente selectiva desde un punto de vista farmacológico, no tenía actividad oral adecuada. Era necesario entonces explorar un poco su potencial terapéutico. Había que hacer algunas modificaciones que transformaran esta molécula en un fármaco con actividad oral. Se realizaron un montón de intentos para producir un mejor fármaco. O sea, si volvemos al inicio del curso, y que yo le decía que el desarrollo de fármacos era un proceso iterativo, bueno, aquí tiene un ejemplo clave de lo que es un proceso iterativo. Se llegó a un fármaco, estaba bueno, ¿qué pasaba? No tenía actividad oral. Empecemos de nuevo, pero a partir de él. Empecemos el segundo o el tercer ciclo. Este sería, en este caso, el tercero, porque empezamos por la guanil,
dimos la primera vuelta, llegamos a la tiurea, dimos la segunda vuelta y ahora empezamos con la tercera vuelta. Fíjense ustedes que había que pensar un poco qué era lo que estaba pasando con este compuesto. A pH fisiológico, la burimamida tiene tres tipos de equilibrios. Los equilibrios iónicos, los equilibrios tautoméricos, pero también tiene equilibrios conformacionales. Veamos qué significa esto. Aquí tienen los equilibrios iónicos y de tautomerismo que vienen del anillo iridazórico. Ya los conocíamos, ¿verdad? Acá no hay mucho para agregar. Tiene también el tema que le introduce el resto de tiurea un segundo grupo de equilibrios, que son los equilibrios conformacionales, porque el resto de tiurea puede presentarse con estos cuatro equilibrios conformacionales. Fíjense que este metilo juega un rol preponderante, porque girando este enlace puede ponerse sin al carbono doble enlace azufre o anti, primera de las cosas. Y segunda de las cosas, si gira este otro enlace, los dos grupos metilos se ponen en posición sin, mientras que en este otro están en posición anti. Quiere decir que nosotros tenemos 4 conformaciones posibles y dentro de estas 4 conformaciones, además, todas las conformaciones intermedias. El tema es, ¿cuál de estas es la activa? No se sabía. Había que estudiar esto. Y como si esto fuera poco, los autores habían puesto una cadena alquílica de 4 CH2. Eso generaba rotaciones a nivel de estos enlaces sigmas y generando conformaciones que van de trans a gauche continuamente, evidentemente con una energía de activación muy baja, o sea, esto estaría rotando continuamente. Estábamos entonces ahora en cuál de todas estas consideraciones nos generaba a nosotros la combinación que fuera biológicamente activa. Volvamos para atrás. Ionización y tautomerismo, equilibrios conformacionales y equilibrios conformacionales del resto tiurea, equilibrios conformacionales de la cadena alquílica. Bueno, ¿cuál es de todas estas la conformación o la combinación activa que nos da la conformación más adecuada para tener el antagonista que estábamos buscando? Aquí se introduce un concepto que no lo veníamos nosotros trabajando, o no lo habíamos trabajado todavía nosotros, que es el concepto de las técnicas de relación estructura-actividad dinámica. Esto nos lleva un poco a lo que yo les comentaba en unas transparencias anteriores. Siempre nosotros estábamos visualizando hasta ahora estudios de relación estructura-actividad de moléculas a las cuales las veíamos como estáticas, como rígidas. Acá empezaba a aparecer otra cosa, y los temas conformacionales y los temas tautoméricos tenían que ser considerados, y por lo tanto las técnicas de relación estructura-actividad estáticas no les servían a estos autores. Entonces tenían que evolucionar hacia el estudio de técnicas de relación estructura-actividad dinámicas y estudiar un poco cuáles eran las barreras de energías para la interconversión entre todas estas especies y las poblaciones relativas de cada una de las formas favorables, para saber
cuál sería de alguna u otra manera de todas estas posibilidades aquella conformación que fuera capaz de unirse al receptor produciendo el antagonismo que nosotros queríamos producir. Lo que estaba claro es que de todas las especies presentes no se interconvierten instantáneamente. Acá hay dos situaciones diferentes. O en definitiva, unas tienen barreras de energía más altas que las otras, ¿no? O sea, porque mientras lo que son los rotámeros trans o gauche de la cadena lateral se interconvierten rápidamente, el resto de tiurea ya necesita otros tipos de energía de interacción para interconvertirse. Y la interconversión, además del anillo, involucraba una transferencia protónica mediada por agua. Entonces teníamos no solo interconversiones dinámicas, sino que teníamos interconversiones conformacionales que producían esa relación estructura-actividad dinámica y encima las mismas con barreras de energía diferentes. Entonces había que estudiar un poco esta situación. Y los investigadores se metieron en eso y bueno, y empezaron a estudiar las poblaciones de las especies de imidazol, pero en el caso de la burimamida. Y lo que ellos sabían era que existía una influencia electrónica de la cadena lateral, ya que el sustituyente R en la posición 4 o 5 del imidazol alteraba la densidad electrónica de los átomos de nitrógeno del anillo y por lo tanto aumentaban la acidez. Entonces acá la cosa cambió. Dijeron, bueno, miren, vamos a empezar a estudiar qué es lo que pasa con estas propiedades cuando empezamos a sustituir el anillo imidazólico con un resto R. Esto nos puede dar un tautómero al cual los autores estos empezaron a llamar tautómero 1,4, en el sentido de que la relación entre el nitrógeno que contenía el hidrógeno y el resto R era 1 o 4, recuerdan cómo se enumeran los heterociclos, empezamos por el primero, vamos por el segundo hasta llegar al número más bajo acá, o sea que este sería 1, 2, 3 y 4. Mientras que este sería el tautómero 1, 5. Empezamos por el primer nitrógeno, vamos hacia el siguiente nitrógeno por el camino más cercano, 1, 2, 3, y después llegamos a la sustitución en el anillo R. Esto sería entonces un tautómero 1, 5, y este sería el tautómero 1, 4. Claro, ustedes me pueden decir, este tipo está loco, ¿por qué me cambia la nomenclatura? Y bueno, yo le cambio la nomenclatura porque hubo un cambio de nomenclatura en la bibliografía, y cuando ustedes empiecen a trabajar la bibliografía en estas etapas finales del desarrollo, se van a encontrar esta denominación de los tautómeros. Porque en definitiva, este tautómero 1,4 se relaciona con ¿cuál de los tautómeros de la histamina? Pregunto. Y no sigo la clase hasta que alguno me lo diga. Con el tau. Exacto. ¿Y el 1,5? Con el pi. En el pi. Entonces podríamos nosotros poner acá tautómero tau o tautómero pi, pero bueno, se empezó a trabajar el tautomerismo con esta nomenclatura, que es la que vamos a seguir de ahora en adelante. ¿Está claro? ¿Sí? No quiero que se me confundan, ni que se pregunten, este tipo está loco, ¿por qué ahora me cambia la nomenclatura? Yo no la cambié. La cambiaron los autores a lo largo de la bibliografía, o sea que vamos a seguir de ahora en adelante con esta. Bien. Y fíjense ustedes para qué sirven todas las locuras que fuimos de alguna u otra manera nosotros estudiando.
recuerdan ustedes cuando vimos Kusar y vimos las ecuaciones de Hammett y vimos que podían servir en el desarrollo del diseño racional de fármacos. Acá yo les traigo un ejemplo, porque la influencia electrónica de la cadena lateral, la influencia electrónica de esta cadena lateral, se correlacionó muy bien con los pKa a través de una ecuación de Hammett y una función lineal de este tipo, en el cual el pKa del anillo sustituido con el resto R era igual al pKa del anillo sin sustituir, o sea, del resto imidazólico sin sustituir, más ρ por el valor de sigma en posición meta. Recuerdan ustedes que esto hacía referencia a qué descriptor, a descriptores electrónicos, ¿verdad? Y estos descriptores electrónicos podían ser positivos o negativos. Si este ρ era positivo, atractores electrónicos eran capaces de aumentar la acidez, tenían valores negativos, y dadores electrónicos eran capaces de disminuir la acidez, tenían valores positivos. ¿Recuerdan eso? Pregunto. Repito, ¿recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Ya. Bien, me alegro. Sigamos entonces. Y fíjense ustedes que acá lo que tenemos o lo que hicieron los autores fue un estudio en ese sentido. Y entonces, por un lado, en esta entrada tienen el compuesto. Tomemos, por ejemplo, algunos compuestos claves. El primero de ellos es el imidazol o la histamina, como quieran. Fíjense que si tomamos la histamina, que tiene en posición R1 un H y en posición R2 el resto etilamonio, tiene un pKa del anillo imidazólico de 5,90, el tautómero preferido es el 1,4, lógico, o lo que decíamos el tautómero tau antes, y el porcentaje de fracción molar del catión a pH 7 es 3. Fíjense ustedes que el segundo de los compuestos que habíamos visto era la burimamida. Fíjense lo que pasa con la burimamida. R1 es H, R2 era la cadena de 4 CH2 más el resto de tiurea, y fíjense cómo estamos cambiando la cosa. El pKa se hace mucho más básico, sin lugar a dudas, llegamos a un pKa del anillo imidazólico de 7,25, cambiamos la preferencia del tautómero en el equilibrio tautomérico, ahora el tautómero preferido es el 1,5, o sea, es el pi, y el porcentaje de fracción molar del catión es 40%. Esto es lógico, ¿no? Estamos prácticamente al pH fisiológico a un valor casi igual al pKa. Esto nos va a nosotros a decir, bueno, fíjense entonces que prácticamente, ¿sí? Aquí tendríamos 50 y 50. Tenemos 40-60, pero bueno, vamos a ir. Pero fíjense ustedes que si ponemos un metilo en posición 4, el pKa llega a ser casi el pKa llega a ser 7,40. El tautómero preferido es el 1,5 y el porcentaje 50%. Estamos en un pKa igual a un pH fisiológico. ¿Qué es lo que pasa si hacemos sustituciones a nivel del metilo de la tiurea, como es este caso, que
yo les estoy poniendo ahí, quiere decir que ponemos en R1 un grupo metilo, que era el que nos direccionaba, recuerden ustedes, hacia los receptores H2, el pKa lo aumentamos un poquito y ya tenemos un porcentaje de fracción molar del catión del 72%. Fíjense ustedes entonces que aquí una sustitución en R1 nos influye bastante en el pKa y por lo tanto también en la fracción molar del catión que tenemos. Quiero que por ahora se queden ustedes con este dato en la cabeza, que es el dato de la metiamida. En la metiamida, lo que se hizo fue sustituir el hidrógeno en posición 4 de la burimamida por un grupo metilo. Y fíjense lo que pasa. Tenemos un pKa más ácido, nos acercamos más a la histamina, pero el tautómero preferido es el 1,4. ¿Se dan cuenta ustedes de este cambio? Tiene otro cambio que es un CH2 por un azufre, que vamos a ver por qué se hace eso, pero bueno, son isósteros en definitiva, pero fíjense que ese isosterismo nos cambió a 1,4. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo de alguna manera? Y qué bueno, que las sustituciones en R1 y en R2 tiran para lados opuestos con respecto a lo que es el pH, el pKa por un lado y el tautómero por otro. Vamos a ver cómo seguimos avanzando. Acá tienen básicamente ustedes descrito lo que yo les acabo de contar, que el caso de la urimamida, el pK 725, todo eso para que se lo lean. Pero lo importante es este concepto, ¿sí? Que si bien tanto la histamina perdón, como la urimamida son imidazoles monosustituidos, su similitud estructural se pierde si tenemos en cuenta la diferencia de las respectivas propiedades electrónicas y por lo tanto de las especies tautoméricas predominantes. Vuelvo atrás, ¿me siguieron? Estamos hablando entonces de imidazoles monosustituidos, histamina y urimamida. Y fíjense ustedes, histamina, aquí tienen pKa 590, tautómero preferido 1,4, porcentaje de fracción molar 1,3. Burimamida, hacemos el núcleo más básico, el resto imidazólico más básico, y cambiamos sus propiedades preferidas de tautomerismo al 1,5. Y bueno, por supuesto el porcentaje de la fracción molar de catión. Y ambos, sin lugar a dudas, son anillos imidazólicos monosustituidos. Quiere decir que las sustituciones en esta posición, de alguna u otra manera, nos estarían... Vamos a ver si podemos resumirlo así. Aparentemente las sustituciones en posición 2 y sus características nos estarían gobernando de alguna manera las preferencias tautoméricas, y las posiciones o las sustituciones a nivel de R1 nos estarían de alguna más u otra manera gobernando algunos valores de pKa del compuesto. Esto no es tan así, pero vamos a ver que no es tan así, pero por lo menos es una aproximación grosera hacia este diseño.
Lo que está claro que si la forma activa del antagonista es la especie tautomérica 1,5, que es el tautómero preferido para la histamina, si nosotros aumentamos su población relativa, debemos aumentar su actividad. Y el tema es cómo podemos de alguna u otra manera incrementar su población relativa. Vimos también que si se incorporaba un átomo electronegativo en la cadena lateral del antagonista, podemos convertirlo en un grupo atractor electrónico y por lo tanto favorecer el tautómero 1,4. Pero esta puede no ser la única condición para la actividad. Sin embargo, puede ser necesaria para minimizar algunos otros problemas que tenemos de actividades farmacológicas. ¿Qué es lo que hicieron estos autores? En este sentido, lo que hicieron fue una sustitución de un grupo metileno por un isóstero, en este caso un grupo tioéster, como se muestra en la siguiente tabla. Miren, la comparación del metileno, del tioéster y del oxígeno en sus propiedades para consolidarlos, para considerarlos bioisósteros. Y aquí tienen todas ustedes las propiedades, se las pueden estudiar tranquilamente. Yo no les estoy mintiendo, lo que está claro es que esto lo extraje de esta referencia, la pueden ver ahí, pero hay algunas cosas que son interesantes o algunas diferencias que son interesantes. Una de ellas es el log de P, el coeficiente de partición. Octanol agua, cuando R, el de allá, este R de acá, es un grupo metilo. Fíjense ustedes que evidentemente cuando tenemos un CH2, el log de P es 3,3, lo sustituimos por un azufre, empieza a disminuir y ni que hablar cuando lo sustituimos por un oxígeno. Aquí hay una diferencia que es interesante. Lo que está claro es que, y aquí hay una cosa que a veces son de esos golpes de suerte que tienen las investigaciones o lo que fuera, los autores dicen simplemente que por razones de simplicidad sintética, ¿sí? Porque yo iba a buscar un bioisóstero y bueno, y voy a tratar de introducir un bioisóstero y tengo que ver cuáles son las herramientas sintéticas que tengo y cuáles son los más fáciles de introducir. La primera de las sustituciones isoestéricas que se realizó fue el reemplazo de un grupo metileno en posición beta por la unión isostérica tioéter, introducido en el compuesto de la tiaburimamida. O sea, aquí introdujeron un azufre como sustitución bioisostérica de un CH2. Volvamos para atrás para verlo, ¿dónde la teníamos? La urimamida. Aquí está la urimamida, ¿no? Y lo que hacen es una sustitución bioisostérica por un azufre en posición 2. Fíjense el golazo, ¿no? 1,5, tautómero preferido, 1,4. Nos acercamos mucho más a los valores de pKa que de una u otra manera estábamos buscando. Y fíjense que si lo queremos hacer una comparación más exacta, en lugar de compararlo con la burimamida, que tiene un hidrógeno en posición R1, lo podemos comparar con la tiaburimamida, donde ahí hay un hidrógeno en posición R1 en lugar de la metiamida. Y fíjense que también saltamos al 1,4. Repito, si ustedes le preguntan a los autores, y bueno,
¿Por qué pusieron ese azufre en esa posición? Los autores en los trabajos responden, miren, teníamos que hacer una sustitución bioisostérica, queríamos hacerlo porque evidentemente lo que teníamos que de una u otra manera era balancear las condiciones de pKa con el tautomerismo a los efectos de poder llevar al tautómero 1,4, que era el que nosotros queríamos, y nos resultó mucho más fácil poner un azufre en esta posición que ponerlo en esta. Eso es lo que te cuentan los autores. Son de esas cosas que a veces tiene la química farmacéutica. Lo cierto es que la influencia electrónica de esta modificación en la cadena lateral, si lo vemos por su valor del pKa del anillo, es similar en magnitud, pero en dirección opuesta a la del grupo metileno. Y esto genera que la principal especie sea el tautómero 1,4. Una posterior estabilización del tautómero 1,4 se obtuvo incorporando el grupo metilo y generando la metiamida. Volvamos a nuestra tabla. ¿Sí? Aquí tienen. Por un lado, introdujeron en la tioburimamida el azufre, estabilizaron al 1,4, y si encima le pusieron el metilo, todavía estabilizaron mucho más a la 1,4. Y ahí ustedes tienen los valores. Acá quiero hacer un quiebre para saber, me queda media hora de clase y tenemos mucho todavía por dar. Quiero hacer un quiebre medio rapidito para saber si me están siguiendo o si se perdieron en algún lado, porque si se perdieron en algún lado puedo volver para atrás. Díganme, por favor, que alguno hable. Yo te estoy Te vamos siguiendo bien. siguiendo, profe. ¿Cómo? Ay, no los escuché porque se Que abrió. te vamos siguiendo bien. ¿Van siguiendo bien la cosa? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me alegro. Y fíjense ustedes, acá tenemos un golazo. La burimamida y la metiamida. Repito, la metiamida, sustitución bioisostérica para, de alguna u otra manera, transitar hacia el tautómero 1,4 y metilo en posición 4, que sabíamos nosotros que de una u otra forma era el que anclaba más hacia los receptores H2. Y fíjense la actividad antagonista cómo cambia. De la burimamida a la metiamida, de 7,8 micromolar a 0,92. Y en vivo, de 6,1 a 1,6. Estaban contentísimos. La metiamida era, en este momento, un boom. Y lo que estaba claro es esto, ¿no? Lo que yo les venía diciendo, que los dos sustituyentes sobre el anillo imidazólico parecen que tienen una magnitud igual de los efectos electrónicos, pero en direcciones opuestas. Y ambos se combinan para favorecer el tautómero 1,4, pero tienen efectos opuestos sobre el pKa del anillo. Aparentemente estos se cancelarían exactamente, ya como se observa los pKa de la metiamida y del imidazol son idénticos. Esto significaba entonces que a pH 7,4 la principal especie para la metiamida debía de ser el tautómero 1,4. Por otro lado, les recuerdo que el metilo no interfiere en la interacción con el receptor, ya que como se había mostrado, la 4-metilahistamina era un efectivo agonista de los receptores H2. O sea, al revés, direccionaba hacia el receptor H2. Y fíjense ustedes que las consecuencias farmacológicas de estas manipulaciones moleculares las podemos ver en la siguiente tabla.
aquí ustedes tienen. Actividades antagonistas H2 de la burimamida y análogos determinadas in vitro sobre atrium de guinea-pig y útero de rata. Estos eran actividades H2 de cómo se midieron. Y ahí tienen ustedes toda la serie y cómo fue aumentando. Este es el trabajo donde yo saqué esta tabla, que es el trabajo donde se presentó como un trabajo que se presentó como el gran hit por parte de Ganelin y Duran en Nature sobre el primer antagonista H2 de la burimamida, de los receptores H2 que era la burimamida, y así lo presentaron. Claro, fíjense lo que pasó acá, ¿no? Ay, se me fue la flechita. La oxaburimamida, que es el reemplazo bioisostérico de la tía de un azufre por un oxígeno, nos mandaba para allá la actividad biológica. Se perdía un montón de actividad biológica. Esto tenía otras razones. No tengo mucho tiempo para detenerme en esto porque nos queda poca clase y mucho para dar, pero lo cierto es que volvemos a los conceptos fundamentales, que el hecho de que un cambio, como yo les escribo acá, ¿no? Un cambio estructural biológicamente ventajoso con respecto a una determinada propiedad química puede afectar otras propiedades químicas que traen como consecuencia una desventaja desde un punto de vista biológico. De ahí que tenemos que lograr un balance óptimo. Nosotros vimos que muchas veces el oxígeno y el azufre eran bioisósteros en mucha serie de compuestos. Bueno, acá no funcionó el bioisosterismo. Ustedes se pueden leer esto que yo les escribí acá, porque no tengo mucho tiempo para detenerme, pero lo que está claro es que la consecuencia de por qué no funcionó este bioisosterismo se atribuye al hecho de que este oxígeno puede llegar a formar un puente de hidrógeno sobre este nitrógeno del resto de metiltiurea y por lo tanto generar una estructura que hace que se pierda la actividad. Todo eso está bastante explicado en estas transparencias. Ustedes se lo leen, no voy a detenerme acá porque si no, no me va a dar el tiempo. Porque quiero llegar al desarrollo de la cimetidina. Porque no todo siempre es bueno. Porque las investigaciones, como yo les pongo acá, toman una relevancia muy grande cuando, fíjense ustedes, cuando se comprueba desde un punto de vista farmacológico que la metiamida causaba daño renal y a granulocitosis cuando era suministrada en altas dosis durante los test de toxicidad crónica. Y estos efectos fueron atribuidos a la presencia del resto tiurea en la molécula del fármaco. Es decir, cuando los autores pensaban que se habían ganado el cielo porque ya habían encontrado una molécula selectiva antagonista de los receptores H2, se le empezó a venir el mundo abajo porque resultó ser que en los test de toxicidad crónica la molécula no los pasaba. Y entonces, de nuevo, proceso iterativo, volver a empezar. Pero volver a empezar desde ya una base de conocimiento muy superior. Se sabía todo lo que había que hacer, sin lugar a dudas, y había que encontrar alguna sustitución del resto de tiurea
de forma tal de mantener la actividad biológica que habíamos logrado, ¿sí? Pero evitar las toxicidades generadas por la toxicidad crónica generada por este resto de tiurea. Desde un punto de vista conceptual, ¿qué es lo que vamos a tener que salir a buscar? Les estoy abriendo los micrófonos, por favor, díganmelo. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que salir a buscar en este momento? Vamos, gurises, ¿qué se les ocurre hacer? Y modificar el grupo tiurea. Modificar el grupo tiurea, sin lugar a dudas. O sea, en definitiva, tenemos que ver si podemos encontrar un reemplazo bioisostérico del grupo tiurea que elimine las propiedades tóxicas, pero que me mantenga todas las demás propiedades porque yo las necesito. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo Sí. conmigo? Sí, sí. ¿Hola? ¿Están ahí? Hola, sí, está claro. Está Sí. claro. Bueno, ¿cómo llegamos entonces, o cómo llegaron los autores a encontrar un reemplazo bioisostérico del grupo de tiurea que funcionara en este sentido? Miren, acá tienen una tabla donde yo les presento las estructuras y las actividades agonistas sobre receptores H2 de metiamida, cimetidina e isósteros. Este es un trabajo de Durán del 77. Y lo que introduce son sustituciones bioisostéricas del azufre del resto de metilguanidina, oxígeno, NH, otramida, un nitrógeno doble enlace nitro o un nitrógeno ciano. Fíjense las actividades H2 antagonistas que encuentran. Resulta que esta sustitución de un resto de cianoguanidina nos da una actividad H2 antagonista superior a la que veníamos trabajando. ¿Y por qué es esto? Y bueno, evidentemente, un resto de cianoguanidina es un reemplazo bioisostérico, en este caso, de la metiltiurea y nos genera una actividad biológica mayor. Ahora bien, ¿cómo se llega a ese reemplazo bioisostérico? No se llega por magia, se llega trabajando de la siguiente manera. Miren, lo cierto es que la guanidina, como yo le decía, es fuertemente básica. Tiene un pKa de 13 o por encima de 13. Eso quiere decir que a pH biológico está completamente protonada siempre. Y es una diferencia muy grande con la tiurea, porque la tiurea es prácticamente neutra. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para llegar a partir de una guanidina, porque esta molécula, cuando nosotros ponemos un nitrógeno aquí, pasamos a tener una guanidina, que ya vimos que era extremadamente básica, a hacer algo que nos lleve a disminuir el pKa de esa función y transformarlo en neutro. Y bueno, lo que se les ocurrió a los autores fue decir, bueno, si yo tengo acá este X es un H, lo que yo tengo es el catión guanidinio, ¿verdad? Y estos son los equilibrios tautoméricos del catión guanidinio y los equilibrios iónicos al mismo tiempo. Lo que voy a tener que hacer de alguna manera es generar
alguna o realizar alguna sustitución a nivel de esta posición, de forma tal de que me mantenga, por supuesto, el tautomerismo que necesito, pero al mismo tiempo me disminuya la basicidad de ese resto. ¿Y qué se les ocurre a ustedes poner aquí para disminuir la basicidad de este resto de guanidina? Algo electronegativo. Un atractor electrónico, algo electronegativo, sin duda. Y bueno, ustedes saben muy bien que, como yo les venía diciendo, esto también trabaja según la ecuación de Hammett, y aquí ustedes pueden ver los valores de pKa en función de los diferentes valores de sigma, o sea, del indicador electrónico o de los parámetros electrónicos inductivos sobre ese centro de la molécula. Y miren lo que encuentran ustedes aquí. ¿Dónde estábamos parados inicialmente? Aquí, con un valor de pKa de prácticamente 13 y pico, 14, cuando teníamos la guanidina. Si empezamos a poner átomos o restos que sean cada vez más electronegativos, empezamos a bajar el pKa de ese resto guanidino. La pendiente acá ρ, por supuesto, es negativa, ¿no? Es lógico, además. Y fíjense que cuando tenemos un ciano o incluso un nitro, prácticamente llegamos a una estructura que es neutra. Nos acercamos a lo que queríamos con respecto a encontrar un bioisóstero de la tiurea. Y así fue como, de una u otra manera, aquí tienen la constante de ionización de la cianoguanidina con un pKa de menos 0,4 y de la nitroguanidina con un pKa de 0,9 se aproximan a la tiurea. Y los análogos de la metiamina con ciano y nitroguanidina fueron sintetizados y resultaron ser antagonistas específicos de receptores H2 de la histamina y fuertemente activos. La cianoguanidina, derivado de la metiamina, llegó al mercado y tiene la denominación común internacional de cimetidina. Y ahí la tienen ustedes, a la famosa cimetidina. El primer antagonista selectivo anti-H2 para el tratamiento de la úlcera gástrica que llegó al mercado. Y esta es su estructura. Se dan cuenta, además, que si ustedes ven esto y pensamos que el primer proyecto de investigación que comenzó hacia la búsqueda de un antagonista selectivo de los receptores H2 de la histamina, tomó como estructura base a la histamina y se le fueron haciendo determinadas modificaciones que nos permitieron llegar de manera racional a un inhibidor selectivo de los receptores H2. Es así entonces que ustedes ahora, cuando ven esta molécula, no les va a resultar chino ni por qué está este metilo aquí, ni por qué está esa sustitución isostérica aquí, ni por qué aparece este resto tan loco como cianoguanidina en esta molécula. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tienen dudas? Pregunto.
No. Sigo. Bien. Ahí tienen ustedes básicamente lo que yo les fui contando hasta ahora. Ahí tienen la comparación de las propiedades físico-químicas de guanidina y tiurea, que las pueden ver fácilmente en este trabajo, o si no, estudiarse esta tabla. Ahí tienen la comparación de las propiedades físico-químicas de las cianoguanidinas y de las tiureas con cada uno de los conformes, de los compuestos, ¿sí? Y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros volvemos a un concepto que yo se los dije cuando trabajamos el bioisosterismo, que debemos tener en cuenta que el bioisosterismo no es una propiedad aplicada universalmente y para todas las actividades biológicas. En este caso, la cianoguanidina y la tiurea pueden, en otros casos, para otras actividades, la cianoguanidina y la tiurea pueden no ser equivalentes. Pero en este caso, la cianoguanidina y la tiurea funcionan como bioisósteros. Ahí tienen ustedes todas las comparaciones de el bioisosterismo entre cianoguanidina y tiurea desde un punto de vista de las conformaciones energéticamente accesibles. En la tiurea se demostró que las conformaciones más accesibles son la 1, la 2 y la 4. En la cianoguanidina las conformaciones más accesibles son la 1 y la 4. Se diferencian, como ustedes ven, en la rotación de este enlace y por lo tanto el resto R puesto sin al resto metilo o anti. Y la otra cosa sumamente importante aquí, y esto es fundamental, es que las cianoguanidinas y las tiureas difieren en reactividad química. Por ejemplo, difieren en lo que son las reacciones de oxidación y de hidrólisis. Por lo tanto, existen diferencias en lo que son las biotransformaciones de la molécula. A tal punto existen diferencias que el resto de cianoguanidina presente en la cimetidina resulta ser metabólicamente muy estable, a tal punto de que la cimetidina es mayoritariamente excretada como tal por la orina. Su principal metabolito únicamente es el sulfóxido, el cual se produce por oxidación del resto del grupo azufre de la cadena lateral. Aquí yo les paso la bibliografía que les recomiendo para el tratamiento de este tema. En este capítulo del compendio de Burger de química medicinal van a encontrar un capítulo entero. El capítulo está enteramente escrito por Ganelin y Durán, que fueron quienes desarrollaron esta molécula, y ahí tienen una recopilación de la cimetidina, que está como del desarrollo de la cimetidina, que está sumamente interesante. Y después hay otro capítulo que es el descubrimiento de la cimetidina, la ranitidina y otros antagonistas H2 de la histamina que están en este libro editado por Ganelin en el año 99. Estos son básicamente recopilaciones que hicieron Durán y Ganelin de toda esa serie de trabajos que yo les fui presentando a lo largo del tema. Y lo que hacen es
ordenar esos trabajos y hacer de una manera el cuento de una manera mucho mejor a como se los hice yo y además lo tienen escrito. Tienen dos posibilidades entonces, o tres o cuatro, yo que sé, las que quieran. Tienen el tema aquí, tienen los trabajos para estudiarse, tienen recopilaciones de esos trabajos que se ordenan y se publican como capítulos de libros, tienen aquí los capítulos del libro y bueno, y tienen toda la bibliografía a disposición y me tienen además a mí para consultarme las dudas que quieran consultarme. Escucho, los escucho. ¿Quieren discutir algo ahora? ¿Alguna duda? No tienen duda, entonces nos vamos a ver, hoy es viernes. Bueno, si no tienen dudas, voy a parar la grabación, porque siempre armo este lío.